Vamos a continuar. Continuamos con Enrique Saiz Martín, arquitecto urbanista referente en la gestión del patrimonio cultural desde la administración pública. Su dilatada trayectoria durante 16 años como director general del patrimonio de la Junta de Castilla y León le ha permitido definir importantes líneas de actuación a favor de la protección del patrimonio en su visión más amplia, siempre además desde la colaboración con otras administraciones y agentes sociales. Hoy nos va a hacer reflexionar sobre la gestión del componente humano, personal y social vinculado al valor patrimonial de los paisajes y sobre el papel que puede jugar el patrimonio en las políticas de gestión económica al servicio del desarrollo territorial. Adelante, Enrique. Hola, buenos días a todos. Quiero también agradecer la invitación a participar en este interesantísimo seminario online al Instituto de Patrimonio Cultural de España, a ti, Elena, como coordinadora, a María José también ahí en la organización y, por supuesto, a Javier Rivera también por su invitación. También quiero saludar a todos mis compañeros ponentes, a los asistentes y, bueno, y también felicitarles, ¿no?, por las interesantísimas cuestiones que se están poniendo sobre la pantalla, diríamos en este caso, y que, bueno, necesitaríamos mucho tiempo para comentar. Yo, para intentar atenerme al tiempo también proporcionado, pues voy a, cuanto antes, a intentar entrar en materia. Voy a iniciar la presentación. Supongo que la veis todos. Bien. No, tienes que compartir pantalla, no la vemos. Sí, vale. Un momentito. A ver. ¿Ahora? Está en ello. Ahora. Vale. Muy bien. Bueno, pues nada, inicio mi presentación, mi reflexión con esta imagen que quiere ser un inicio poético de esta presentación. Es de un lugar que podría ser un lugar de muchos lugares quizá de la mitad norte de España. En este caso concreto se trata de una localidad de Caracena, en una imagen que pretende simbolizar bueno, pues muchas de las realidades que estamos hablando, ¿no? La realidad de un riquísimo patrimonio de nuestro territorio en un pueblo como es Caracena, en este caso de una España que ejemplifica eso que estamos llamando y que, aunque yo ya avanzo en decir que también estoy en contra de esa expresión de la España vaciada, y bueno, con unos niños ahí conviviendo, ¿no?, de manera natural y muy integrada con ese pórtico fabuloso de la iglesia de San Pedro de Caracena, ¿no? Caracena lo traigo a colación porque creo que ejemplifica muy bien lo que es muchas de las cuestiones que están saliendo en estas dos jornadas, ¿no? Caracena es este pueblecito que veis aquí, al sur de la provincia de Soria, al pie de la Sierra Pela, a 30 kilómetros al sur de San Esteban de Gormaz. Siempre lo he puesto yo en las charlas que, bueno, pues, que hemos tenido ocasión de ofrecer, y cuando en la Dirección General nos ocupábamos del patrimonio cultural, pues del pueblo, un pueblo que es singular porque de facto siempre lo poníamos como ejemplo de un pueblo que tiene más bienes de interés cultural que habitantes, ¿no? Aunque realmente el padrón de derecho, pues en el año 2019 decía que Caracena tenía 23 habitantes. En realidad, cuando fuimos allá en el año 2010, con motivo de la declaración de bien de interés cultural del conjunto histórico, ya tenía declaradas la iglesia y el castillo. Pues realmente allí, de facto, en invierno había un matrimonio, una pareja, y en verano pues podría haber 5 o 6 personas. Pero esta era la realidad, ¿no? Un pueblo que, sin embargo, pues atesora toda esta riqueza, bueno, en este ambiente, en este paisaje. Una iglesia que es la de San Pedro, cuyo pórtico hemos visto, pero también otra iglesia magnífica, ahí las vemos las dos, ¿no? Con unas celosías en piedra que, bueno, pues para nada tienen que envidiar a esas pantallas de piedra del prerrománico asturiano, y que, bueno, pues todo esto en una población que, como digo, pues bueno, mantiene ese nivel de población tan exiguo. En fin, esa visita a la que me refiero en el año 2010 pues concluyó con una experiencia positiva que comentaré al final, ¿no? Y que creo que también nos da las pautas de cómo puede ser, ¿no?, o cuál es el futuro que también quiero yo reflexionar que puede ser y va a ser para nuestro territorio en España menos poblado, que esa es
el calificativo que a mí me gustaría utilizar y que, bueno, pues nos da quizá una visión de futuro. Quiero aquí, por si acaso, bueno, pues también para intentar ayudar a estructurar mi reflexión, hacer un breve índice, ¿no? En primer lugar, voy a replantear, como ya lo han hecho los ponentes ayer, Julián, hoy también hablaban las profesoras, de esta expresión que de la España vaciada, que aunque tiene quizás su utilidad como marketing político y cultural y porque y que tiene su origen, ¿no?, en una obra literaria, pero que quizá pues no solamente no sea exacta, sino que no nos ayude precisamente a solucionar el problema o la cuestión que pretende también denunciar, ¿no? En este sentido, creo que hay que reflexionar bien si queremos no solamente aproximarnos anímica y poéticamente a la realidad del despoblamiento en España, sino realmente hacia la puesta en marcha de políticas de futuro, pues tenemos que empezar por nombrar bien y analizar bien lo que pueda ocurrir para paliar esos efectos y poner ese remedio. Para eso yo planteo como dos puntos de reflexión que serían como un análisis más técnico, más científico, sobre todo en relación a la cultura, en relación al patrimonio cultural, y que también nos puede dar la pauta de lo que sería una política tendente pues, a paliar, como digo, pues ese despoblamiento, esa España descompensada, ¿no?, que podríamos verificar, ¿no? Y por último, pues esos dos puntos son la verificación de un territorio que efectivamente tiene un funcionamiento crítico y que necesita de nuestra atención precisamente como concepto, el territorio como herramienta de trabajo para poder tratarle adecuadamente y salir de esa patología de desestructuración que tiene en nuestro país y, bueno, en buena parte de Europa, ¿no? Y en segundo lugar, el patrimonio que hay que atender, que es también el motivo de nuestras jornadas, pero precisamente he planteado como ese recurso sostenible pues necesita, esa es mi tesis que pretendo abordar y que lo digo ahora por si acaso, pues al final tenemos que cerrar más la presentación, pues con una visión de escala territorial y también desde su valor social en esa referencia que ya ha hecho Elena en la introducción a mi intervención. Por último, a modo de coda, pues quería también poner sobre la pantalla algunas experiencias que han supuesto pues, esa tesis, ¿no?, de que la utilización como recurso para el desarrollo social del territorio es precisamente, ¿no?, y paradójicamente la palanca, la herramienta que puede hacer efectivo ese desarrollo y no tanto ver cómo llegar a sostener un patrimonio cultural que se nos va de las manos o se nos cae en un territorio vacío, ¿no? Hablaremos de algunas prácticas y experiencias que yo pude compartir en primera mano cuando he tenido pues, esta suerte, ¿no?, de estar en esta temporada larga al frente de la Dirección General de Patrimonio y ahora pues, también en el trabajo que estoy llevando a cabo y que bueno, pude realizar también antes. Comenzando por este primer aspecto, ¿no?, sobre el cuestionamiento de la España vaciada. En fin, efectivamente, ¿no?, en primer lugar, esta es la evolución gráfica de la población de Caracena entre 1900 y 2019, hasta hoy mismo, y donde se puede ver que realmente la hecatombe poblacional se produce no precisamente en estos últimos años, ¿no?, digamos en los últimos 5, 10 o 15 años, sino a partir de los años 50, en un proceso conocido ya bien por todos, en los cuales la población pues, pasa de tener esos 250 habitantes a esos 25 actuales o algo menos. Se divide por 10, pero prácticamente alcanza ya esos niveles de despoblamiento pues, a principios de los años 80. Sin embargo, es ahora cuando, en los últimos años, a partir de los años finales de los 90, 2000, cuando nos empieza a llamar esto la atención. Pero, en fin, este es un fenómeno que sucede, como vemos, en toda la geografía española con más o menos intensidad. Voy, sin embargo, queriendo fijarme en otros aspectos también de orden estadístico, como es esa evolución de la población de Soria como provincia entre 1900 y 2018, en el mismo margen de tiempo. Como vemos, sin embargo, este escalón ya no es tan acusado, no se divide por 10, sino que prácticamente se reduce a un 60% de la población de uno de los territorios, junto con Teruel, del que hemos hablado en la anterior ponencia, pues más despoblados de España. Sin embargo, esa despoblación no es tan acusada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo que en realidad hay en relación a esos trozos de España que sí que pueden estar más despoblados o vacíos es un desplazamiento de la población hacia otras ciudades, en primer lugar, hacia el centro de la provincia de Soria, en este caso, ¿no? Si vemos el caso de otras provincias, de Castilla y León, de las que también se ha hablado como territorios en algunas zonas despobladas, es el caso de la provincia de Burgos,
vemos que prácticamente su población, entre 1900, son datos del Instituto Nacional de Estadística, entre 1900 y 2018 la población en conjunto de la provincia no ha variado fundamentalmente, no ha variado notablemente. Coincidiría en este caso con lo que incluso es más, se mantiene de manera más estable que la provincia de Soria, ¿no? Y en el caso de la población española, pues vemos que incluso se ha producido una tendencia hasta estos 2 o 3 últimos años, donde comienza una, bueno, y esta es también la estadística del Instituto Nacional de Estadística, con una prospección a partir hasta el 2028, y prevé ya a partir del 2023 un descenso poblacional. Pero bueno, todavía hoy se constata que podemos decir que la España no está vaciada, ni está despoblada, ha ido aumentando su población, en este caso es una gráfica muy extensa desde hace siglos, desde el siglo XVI, ¿no? Bien, ¿qué quiero decir con esto? Algo que todos podemos tener en mente, ¿no? Y es que realmente, pero que conviene que pongamos de manifiesto, ¿no? España no se ha vaciado y los territorios no se han tampoco vaciado. La población se ha movido hacia zonas cercanas o hacia zonas lejanas, y lo que ocurre es que puede haber un territorio que se ha quedado desatendido, ¿no? Pretender, precisamente por esos procesos que han sido ya reiteradamente manifestados, ¿no? Los cambios de procedimientos económicos, de estructura, de funciones sociales, han hecho que el modo de vida ya, no solamente en estos últimos años, sino desde hace un par de siglos, haya ido trasladándose desde la dispersión rural hacia concentraciones poblacionales en el ámbito de las capitales de provincia o en el territorio español hacia zonas industriales, etcétera, ¿no? Bueno, por lo tanto, lo que tenemos no es un despoblamiento general ni un despoblamiento ni siquiera por zonas, sino que tenemos, por zonas provinciales, sino que tenemos unos despoblamientos locales, unos desplazamientos de población que hay que analizar y que hay que atender. En ese sentido, la falta de población en un territorio determinado no es en sí mismo una carencia objetiva, ¿no? Tenemos amplios territorios de la campiña francesa o, desde luego, en otros países muy desarrollados, industrializados, es decir, los países nórdicos, que últimamente, pero también durante mucho tiempo, han permanecido con una población muy escasa, y no por ello son territorios en crisis, no son por el hecho de que no haya población en esos territorios de manera continua, como podía haber en nuestra Castilla y León del siglo XIX o hasta los años 50, ¿no? Pues prácticamente con un ayuntamiento, un pueblo, una localidad de vecinos de 1.000 habitantes o 2.000 habitantes cada 3 kilómetros. Bueno, esto hoy es insostenible desde cualquier punto de vista. Podemos paliar con iniciativas de variado tipo, pero no se puede mantener una estructura territorial con ese planteamiento. Ha habido distintas iniciativas desde el punto de vista de los planes de ordenación territorial, desde el punto de vista de ordenación del territorio, que bueno, se encuentran a veces con una difícil puesta en práctica y ejecución por motivos políticos, por motivos de arraigo, de motivos identitarios, pero que es necesario abordar, y desde luego en territorios como los nuestros. Y en definitiva, en fin, para pasar a hablar más de patrimonio cultural, lo que creo que está encima de la mesa es hablar de intentar que el territorio no esté abandonado, que esos despoblamientos, que esos locales no produzcan abandonos territoriales, sino que sea un territorio que, aunque en ellos no haya población, en unas localidades donde antes había habitantes, ahora no los hay, sin embargo, ni ese conjunto urbano esté todo él desatendido y abandonado a su suerte, y mucho menos su entorno paisajístico, su entorno territorial. Hoy en día es verdad que ha habido ese movimiento poblacional, pero es verdad que tenemos muchas más facilidades para el traslado, para las tecnologías de la información, como la de este seminario, nos permite trabajar a distancia, y estos son mecanismos que tenemos que poner en marcha también para intentar poner en funcionamiento estos territorios que no se vean abandonados. Realmente esa sería mi primera tesis, de no buscar que este territorio que está en crisis por la despoblación local no esté abandonado, sino que esté precisamente atendido, esté en pleno funcionamiento, como lo están muchos territorios de países en desarrollo, que sin embargo encuentran en muchos kilómetros a la redonda, no se encuentra ninguna población que los ocupe, ¿no? Bueno, esta sería, a partir de aquí podemos empezar a hablar de qué se trata, ¿no? A la hora de abordar... Enrique, perdona. ¿Sí? Creo que se ha perdido el audio en los últimos 2 minutos. Vale, pues ¿ahora me oís? Sí. Bueno, venía a decir, y lo resumo, que de lo que se trata es precisamente no de intentar, a mi juicio, ¿no?, mantener a toda costa una población extendida a lo largo y ancho del territorio según las pautas de extensión que ha tenido hace siglos, sino intentar que ese territorio que se encuentra hoy
en crisis por unos movimientos locales de población, no se encuentre abandonada o como consecuencia de ello, sino que se encuentre atendido, estructurado, aunque sea a distancia, con la mejora de las comunicaciones, hoy se puede vivir en un sitio y trabajar a 30, 50 kilómetros, o con las nuevas tecnologías se puede también atender no ya las prácticas agrícolas, sino también prácticas de otro tipo. Yo recuerdo en Burgos, también donde estuve trabajando 10 años, era muy normal que la gente viviera en la capital, en Burgos, pero que atendiera o que fuera todos los fines de semana, incluido en invierno, a su casa del pueblo, a la casa familiar, y que en el verano viviera allí. Estas prácticas de movilidad, junto con la utilización de nuevas tecnologías, creo que son fundamentales precisamente para atajar, ¿no? Pues esa evidente crisis que no lo es tanto, me parece a mí, de falta de población a lo largo y ancho de cada uno de los kilómetros cuadrados de nuestro territorio, sino de puntuales o más extensos abandonos territoriales por su disfunción, ¿no? Por la falta, y desde luego por nuestros conjuntos urbanos rurales, ¿no? Por la falta de población adecuada o apropiada para el mantenimiento de esas estructuras territoriales de siglos pasados. A partir de ahí, ese territorio en crisis me parece que es el que hay que abordar y es lo que planteo ahora, ¿no? Cómo también desde el campo de la cultura y del patrimonio creo que es la estrategia precisamente ante una situación como la de Castilla y León, en la cual, bueno, pues se hablaba de Aragón, ¿no? Pero Castilla no es la región más extensa de España, fue una región, una comunidad autónoma y una región europea que fue hasta la Europa de los 25 la más extensa del continente europeo, con una densidad ya muy inferior a la densidad, a la baja densidad española, con en torno a 28 habitantes por kilómetro cuadrado, y con algunos territorios como la provincia de Soria que apenas superan los 10. Por eso hicimos, cuando en el año 2005 se empezaron a hacer los primeros planes de atención al patrimonio cultural, bueno, pues nos planteábamos, ¿no? Desde esa conciencia del territorio en crisis, estamos hablando de hace 15 años, pues un planteamiento territorial de abordar a la hora de abordar la atención a nuestro patrimonio cultural. Y en ese sentido hicimos análisis pues, como este que os presento aquí, en el cual medíamos, ¿no? La densidad monumental, si se puede hacer así, aplicando una estadística de estudio del número de bienes de interés cultural por cada 1000 habitantes, ¿no? Y, en fin, no tenemos tiempo de analizar mucho en detalle este plano tan interesante o este estudio de mapa tan interesante, pero, en fin, veíamos que hay grandes concentraciones precisamente en zonas más despobladas, pero que llegan a alcanzar pues, cifras en las que prácticamente en determinados territorios, por decirlo así, por cada 10 habitantes les toca atender un monumento, ¿no? Y esto es muy importante porque al final de esto se trata, ¿no? Se ha hablado mucho, yo que he tenido, ahora ya no estoy en la administración pública, pero he tenido responsabilidades en la administración, como se ha dicho, con frecuencia a los políticos se nos pedía y se les pedimos inversiones y públicas, atención, esto es lógico y es justo y es necesario. Pero al final no se trata tanto, no se trata solo de poner dinero para restauración, para ayudar, sino que se trata de saber hasta qué punto la estructura permanente del territorio, la estructura poblacional en el territorio permite llevar a cabo una política sostenible del mantenimiento de esos monumentos nuestros, ¿no? Es evidente que resulta inabordable con estas densidades de población, lo que significa densidad también de actividad y de vitalidad urbana, pues la atención, que es lo que se necesita, la gestión diaria, no tanto solo las restauraciones, ¿no? En muchos de nuestros templos, iglesias, que son el 60 o 70% de los monumentos de Castilla y León, se han abordado en los últimos años políticas de restauración con unas inversiones cuantiosas. Llevamos precisamente con los estudios que dirigió Gabriel Morate, pues a través de la Fundación Caja Madrid, llegábamos a liderar, ¿no? El esfuerzo económico en España y en Europa en la atención a nuestro patrimonio por número de habitantes. Sin embargo, hoy, 10, 15 años después, veíamos cómo estas restauraciones había que volver a cuidarlas, había que volver a intervenir en estas iglesias, porque lo que faltaba era la población diaria que tiene que atender no ya el turismo, que no llega o llega en poca cantidad, sino el mayor mantenimiento, ¿no? De limpiar, repasar las cubiertas cada año, abrir para ventilar, porque esto, si no se hace, son iglesias que ya no se usan, acaban provocando pues, una ruina técnica, arquitectónica, de nuevo, de estos edificios, ¿no? Bueno, estas son estas estrategias territoriales. Me parece que son necesario abordarlas percibiendo la limitación y la dificultad, porque si no es difícil paliar sus efectos, ¿no? Castilla y León, por tanto, se presentaba y se presenta, ¿no? Como un territorio eminentemente rico en patrimonio cultural, en cantidad y en calidad, con esos 8 bienes culturales, más otros 2 bienes, un bien inmaterial, otros 2 bienes naturales. Bueno, con esa cantidad, esta cifra ya ha aumentado hoy, pero en fin, de más de 2.200 bienes de interés cultural, casi todos bienes inmuebles, grandes paquetes edificados, monasterios, castillos, todos ellos, la mayor parte de ellos repartidos en municipios, un 90% inferiores a 3.000 habitantes.
Bueno, esto nos hace ver esa conclusión a la que estoy queriendo poner sobre la mesa, ¿no? El hecho de que, bueno, pues si se habla ahora de esta crisis de la España vaciada, pues en Castilla y León, y yo creo que en buena parte del territorio español, es una crisis que ya nos pilla entrenados, ¿no? La crisis existe desde hace siglos en Castilla y León cuando hay una desproporción estructural entre la cantidad de nuestro patrimonio cultural, de nuestros paquetes edificados, nuestros conjuntos históricos, nuestras iglesias, nuestros castillos, etcétera, y la población que hay para atenderlos. El declive del sistema económico-social en relación al mantenimiento de esa estructura territorial, de esa estructura que se extiende, sobre la cual se extiende el patrimonio cultural, pues hace que esa crisis sea ya muy longeva. Y desde luego a nosotros nos pilló ya pues en esa época que sin embargo económicamente era muy optimista, en los años 2000, pero bueno, en la que ya comprobábamos estas realidades y por lo tanto hace falta abordar la atención al patrimonio a partir de esta visión, ¿no? De esta situación. Es por eso por lo que nos planteamos ya pues con esa... entro ahora a reflexionar en ese segundo punto, ¿no? Bueno, pues cuál es la manera de llevar adelante una actuación en un patrimonio cultural que parece abocado, pues en fin, con independencia de algunas actuaciones puntuales, a una insostenibilidad estructural. Bueno, pues hay que tener en cuenta esa visión territorial y también el valor social que ahora pasaré a explicar, que es como una energía alternativa o añadida que nosotros pudimos utilizar. En ese sentido, hablando de territorio y hablando de patrimonio territorial, bueno, hay algunos ejemplos del patrimonio de Castilla y León y del patrimonio en España que nos daban las pautas, ¿no?, sobre cómo abordar precisamente la atención a estos bienes. Este trazado del Camino de Santiago por Castrillo de los Polvazares o por Villafranca del Bierzo, nos habla de dos paisajes urbanos distintos, pero que los dos simbolizan un camino, pero que el camino de Santiago, a veces no tiene un patrimonio edificado a sus flancos, o bien, si lo tiene, en cualquier caso, lo que siempre identifica el camino, pues es ese peregrino, ¿no? Esa peregrinación que es la que realmente da sentido histórico y actual al Camino de Santiago. Empezamos aquí a ver ese valor de las personas, ¿no?, unidas al patrimonio, en una feliz expresión que también Peridis y la Fundación Santa María la Real ya desde los años 90 quisieron poner de manifiesto, ¿no? El Camino de Santiago al final se establece en Castilla y León como un ejemplo de patrimonio amplísimo, ¿no?, de un territorio. Si el territorio, decíamos, si la extensión territorial de Castilla y León presenta pues una dificultad de abordaje en algunos tipos de bienes como el Camino de Santiago, pues esto podría parecer que se hace inabordable por su extensión, sus 450 kilómetros de camino francés declarados Patrimonio Mundial, pero también con toda la red de caminos históricos a Santiago, la Vía de la Plata, el Camino de Salvador, el Camino de Besaya, etcétera, ¿no? Y luego todos los caminos que últimamente, ¿no?, pues quizá por esa actividad social en torno al Camino de Santiago, el Plan del Camino en Castilla y León los calificó como caminos tradicionales de Santiago, aunque que son caminos, son veredas, son caminos agrícolas que muchas veces se están utilizando también por asociaciones como Caminos a Santiago. Todo esto supone una red, un tejido viario, histórico y cultural por toda la comunidad que se extiende a lo largo de más de 3.000 kilómetros en toda la comunidad. En fin, aquí tenemos otra dificultad inicial de abordaje de lo que es la gestión de un bien de interés cultural absolutamente inmenso, pero cuya vitalidad social, a través de las asociaciones jacobeas, a través de la red de albergues, a través de los pequeños ayuntamientos y a través de todo el tejido social jacobeo, pues nos permite mantener, bien, pues con sus dificultades, con sus carencias, pero ahí, bueno, con un creciente éxito también desde el punto de vista cultural, social y mediático, ¿no? Bien, nos da las pautas, ¿no?, para entender cómo es posible, igual que, bueno, hablamos de un territorio amplio que coincide prácticamente con toda Castilla y León, pero podemos hablar también de otros bienes culturales, también patrimonio de la humanidad, como las médulas, que también ha habido que ir, cuyo entendimiento ha ido evolucionando, ¿no?, desde lo que suponía primeramente, y así fue declarado, como un monumento natural por medio ambiente, un paisaje bello, ¿no?, bonito por ese contraste de colores, desde una visión quizá demasiado perspectivista o apreciativa, esteticista, ¿no?, quiero decir. Sin embargo, lo que es las médulas como bien cultural es algo mucho más complejo, de un alcance territorial que no se refiere solo a esos picuezos que veíamos antes y que son el foco de atracción de turistas,
sino también a una amplia red de vestigios en torno a lo que fueron esa explotación minera a cielo abierto en busca del oro por parte de los romanos de los 2 primeros siglos, ¿no? en esta zona. En fin, en este sistema, el auténtico sistema territorial de patrimonio, vemos que están no solamente los picuezos, sino también pues todos los cursos de agua necesarios para esa gran factoría industrial que utilizaba el agua como energía, y que es esa red de canales también construida de más de 300 kilómetros de canales desde las sierras próximas para aportar el agua, los derrubios que formaban esos taponamientos que creaban estos lagos artificiales, los asentamientos poblacionales o militares. Bueno, todo esto nos da idea de lo que al final son las médulas como sistema patrimonial, que es un entero territorio que hay que entender desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista de su gestión en conjunto. Precisamente esta necesidad de abordar en conjunto y a nivel territorial la gestión de bienes de este tipo es lo que ha dado la salida o la pauta para poderlo abordar de manera sostenible, ¿no? Porque existe ya la colaboración con los ayuntamientos, la colaboración con múltiples puntos de interés que hacen que ese entendimiento correcto sea además una puesta en valor de todo un territorio patrimonial, ¿no? Voy a hablar rápidamente de un ejemplo también, que es el de las salinas de Poza de la Sal, en las cuales, pues bueno, también si habitualmente o tradicionalmente había esa atención por el paisaje, en este caso minero-salinero, ¿no? O por algunos elementos puntuales, ¿no? Como el castillo, el conjunto histórico del pueblo. Lo que es interesante saber es que al final, tanto ese castillo que tiene que ver con la existencia de las salinas, con la existencia del núcleo poblacional, pero también incluso la arquitectura popular que es valorada y que fue declarada BIC, aparte, independientemente de la declaración del castillo, independientemente de las salinas, tiene que ver, ¿no?, con esa población minera que no era una población agrícola y que por eso hacía surgir este tipo de edificaciones sin corral, sin explotación agropecuaria, ¿no? Y hasta la pavimentación o las piedras en las que se ve esa dualidad, ¿no?, entre la piedra de ofita, la piedra volcánica y la piedra blanca, típica o característica de los lugares salineros donde aflora, ¿no?, pues por esos fenómenos diapíricos y geológicos, los dos tipos de piedra, ¿no? En fin, interesa conocer todo esto como una concatenación de causas y consecuencias para entender que realmente cuando hablamos de las salinas o cuando hablamos del conjunto histórico del castillo estamos entendiendo, en este caso, un territorio más local que el de las médulas o del Camino de Santiago, pero también una perspectiva territorial que alcanza incluso algunos aspectos de los que se han dicho también estos días, ¿no? La existencia de la música de los salineros cuando cantaban mientras regaban, pues dio lugar a esa afición musical que tiene a la Poza a tener la banda municipal más antigua de España, ¿no?, que continúa hoy con esa tradición y que, bueno, pues hace que los regantes también, que hoy ya han desaparecido, pues tengan su continuidad en ese patrimonio inmaterial y en esas prácticas de difusión social de lo que era la actividad salinera. Esto es lo que me parece que todo ello en su conjunto, esa visión conjunta es la que me parece que tiene sentido. También en cuanto a esa visión conjunta territorial, el valor social lo da también ese cambio que ha habido en las últimas décadas respecto de los bienes del patrimonio cultural, en los que se ha pasado de una visión quizá demasiado histórica, un tinte histórico-artístico, a una apreciación cada vez menos historicista desde el punto de vista de la historia del arte o de la belleza, y que ha empezado a valorar como patrimonio cultural. Aquí se ha hablado ayer también, ¿no?, pues con esa exposición de Julián, del patrimonio industrial, el patrimonio minero, donde la estética o la belleza también está presente, pero de una manera menos patente. No se trata de ese artificio artístico o de ese virtuosismo artístico, sino de esa apreciación del tejido social o de las personas hacia lo que son valores que les hablan de su propia historia, de su propia manera de vivir. Y bueno, pues fue un antes y un después, ¿no?, la declaración de la Cuenca del Ruhr como patrimonio mundial, pero que en nuestro caso pues también ha tenido algunos ejemplos característicos, ¿no?, como esa declaración del automóvil como bien de interés cultural, el Renault 4x4, el primer automóvil que salió de la factoría Fasa Renault de Valladolid, y que nos habla no solamente de un prototipo de patrimonio industrial bello, precioso, sino también del símbolo de toda una manera de vivir y de un cambio social por parte tanto de la utilización del automóvil en Castilla y León, en España, pero también del cambio de modelo social y económico en nuestra tierra, ¿no? Bueno, por tanto, son aproximaciones cada vez más transversales, más sociales al valor del patrimonio cultural. Esta es otra de las últimas declaraciones
que se hizo en Castilla y León, el Santuario de Nuestra Señora del Camino en León, una fabulosa obra de arquitectura contemporánea de Coello de Portugal, del Dominico Coello de Portugal, que además de haber sido reconocida por su calidad artística, lo es también por la identificación social que para todos los leoneses tiene este lugar, ¿no? Bueno, y qué decir pues, de tantas manifestaciones, de las actividades cívicas, festivas, religiosas de toda nuestra tierra, pero de muchos pueblos de Castilla y León, donde al final hay una aportación clave de esa visión no científica, no erudita, no académica, del valor que nuestros ciudadanos dan a su patrimonio cultural, sin distinguir, sin entender, ¿no?, de distinciones académicas entre el patrimonio inmaterial, material, tangible, intangible. Esta manifestación de la procesión del Viernes Santo de Bercianos de Aliste lo ejemplifica muy bien, ¿no? Estos bercianenses que cada año, igual que hace 500 años, sacan a su Cristo, una obra, un Cristo de desenclavo también del siglo XVII, maravilloso, que fue restaurado por el Centro de Simancas, y también bueno, pues algunas otras imágenes que se utilizan en esta procesión, ¿no? Bueno, en definitiva, lo que quiero, y no me da tiempo ya hablar de Atapuerca, pero en fin, lo que quiero hacer ver es cómo cada vez más también hay que saber, por parte de quienes nos toca gestionar el patrimonio cultural o trabajar en él, pues saber contar con esa energía social que supone el valor de los habitantes del territorio. Y estoy hablando en este caso también del territorio, o especialmente del territorio rural. Este grupo de jóvenes podría representar cualquier grupo de jóvenes de cualquiera de nuestras localidades rurales, que siempre se reúnen, no sabe por qué, en torno al atrio de la iglesia y cuya iglesia aprecian mucho sin saber si es románica, gótica o barroca o renacentista, pero que saben que es su iglesia, donde están enterrados sus antepasados, donde se han casado sus abuelos o sus padres. Y bueno, y ahí los fines de semana, o quizá en verano, se reúnen y la aprecian, ¿no? Bueno, toda esta fuerza social es la que creo que es importante también tener en cuenta, tanto a la hora de gestionar el patrimonio como a la hora de canalizar. Hablaban las profesoras Biel y Hernández antes, ¿no?, pues de esas iniciativas de asociaciones que a mí me parece que son muy interesantes y que es verdad que hay que ayudar a coordinar, pero que en todo caso son esas microfuerzas sociales que permiten, por un lado, gestionar el patrimonio cultural disperso en esos lugares que ya no tienen esa vitalidad funcional que tuvo hace siglos, y a la vez lograr dar una vitalidad social y funcional general, no solo para el patrimonio, a todos esos territorios. Aunque esa vitalidad sea el fin de semana o sea un verano, pero mientras tanto eso se cuida, se mantiene, ¿no? Y por último, pues bueno, algunos ejemplos de esta visión. Enrique, tenemos que ir terminando. Vale, pues muy rápidamente voy pasando por algunas de estas. Pusimos en marcha una estrategia que fue utilizar el territorio precisamente como instrumento para poder abordar el cuidado del patrimonio, y se puso en marcha un plan que permitía, bueno, pues a través de sistemas territoriales de patrimonio, pues poner esa atención o ese cuidado, ¿no? Uno de ellos es Atapuerca, que ya hemos hablado. Parece mentira cómo pues, es un bien cultural tan ligado a lo científico, algo en lo que no se ve nada artístico, no hay cuevas como en Altamira. Sin embargo, pues ha tenido ese éxito social. Ahora mismo es el segundo monumento más visitado con entrada, ¿no?, en Castilla y León, y precisamente el sistema llevó pues, a vincular esos yacimientos al Museo de la Ciudad, a todo el centro de visitantes que hay allí, y bueno, esto permite también pues, abordarlo en términos de éxito para toda la comarca, ¿no? La comarca minera de Favero, donde también otro sistema territorial de patrimonio, en la línea de lo que ayer se hablaba. Bueno, un sistema patrimonial que fue el más exitoso es el del Románico Norte, a partir de 54 pequeñas iglesias se puso en marcha todo un programa de atención al patrimonio, pero también de atención a los vecinos, de sus necesidades, y convirtiendo pues, estas iglesias en unas obras dignas de ser contempladas de nuevo, pero también con esa amplia participación social, ¿no? No quiero dejar de referirme desde esta estrategia territorial al papel que también el patrimonio en una zona de la raya portuguesa especialmente necesitada de esta atención funcional, pues supuso la colaboración, en este caso, con nuestros socios portugueses para convertir pues un territorio también despoblado en un territorio de éxito como es el Parque Valdecoa, uniéndonos en un territorio único con el territorio de Siega Verde en la zona de Salamanca, ¿no? Bien,
Bueno, se trata en definitiva de concebir un territorio en el cual la identidad y la construcción del territorio se puede analizar y también se puede proponer en base a unos sistemas de patrimonio cultural que, por un lado, están dando sentido a sí mismos desde el punto de vista técnico, pero también nos permite abordar estrategias sostenibles de cara, pues, a esa participación de la población en estos proyectos y por lo tanto, también al mantenimiento y funcional, ¿no?, de los mismos. Ayer se hablaba de un proyecto que es el proyecto de Río Seco. Bueno, pues Cecilia lo comentaba, ¿no?, como un proyecto de éxito. En fin, yo sí que lo viví en primera persona porque fue un proyecto, lo quiero dejar y con esto concluyo como último ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy interesante de lo que supuso desde una política, desde una práctica reivindicativa por parte de un grupo social que llevó a poner este monumento en la lista roja, en un momento en el que el monumento no estaba declarado bien de interés cultural. Bueno, nos planteamos desde esta estrategia de utilizar la energía social no para protestar, no para reivindicar, bueno, en unas reuniones conjuntas con esta asociación, planteábamos la posibilidad de emprender un proyecto social y cultural en torno a este monasterio en el cual la consejería, la dirección general, bueno, pues podía ayudar, podía remar en la misma dirección. No era implanteable el pretender volver a tener el monasterio como en ese estado prístino, ¿no?, que pudiera convertir en un hotel, una residencia, lo que comentaba ayer Javier. Sin embargo, bueno, pues una actividad cultural en torno al cuidado, a la limpieza, al mantenimiento de estas ruinas como tales, pues llevó a un cambio de estrategia de 180 grados, pasando de la reivindicación a la colaboración, y bueno, que llevó a la creación de esa asociación de voluntarios. Ya no era una plataforma en defensa, sino de amigos del monasterio, y que empezó a producir visitas incluso desde el primer momento. Hay cursos de verano que se realizan también en Medina de Pomar en torno a la recuperación de este monasterio, y bien, así otros muchos ejemplos que podemos ver. Muchas gracias. Yo simplemente acabo, además de poner ahí mi correo a vuestra disposición, con una referencia a la fotografía con la que comencé. Quiero pensar que esos dos niños son los pertenecientes a unas familias que aquel día del año 2010, cuando visitamos Caracena, nos encontramos. Eran, junto con esa persona, era en la primavera de 2010, nos encontramos esa persona que habitaba Caracena junto con su mujer, pero también nos encontramos cuatro parejas de ingenieros de Telefónica de Madrid que han venido comprando casas. Creo que son esos los 15 más que hay ahora mismo de habitantes de derecho que se habrán inscrito en Caracena, y quizás estos son sus hijos, ¿no? Y que ellos anhelaban y valoraban el poder estar, gracias a la autovía desde Madrid, les permitía desde el jueves por la tarde, el viernes por la mañana, irse a disfrutar de ese territorio tan precioso, tan intocado, que es el territorio de las estribaciones de Sierra Pela, al lado de estos lugares que sus hijos en Madrid no podían ver y que podían allí disfrutar. Creo que esta es la ejemplificación poética y práctica de una línea de trabajo que deberemos insistir. Muchas gracias. Gracias, Enrique.